bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Nagendra Torres de Astrovidas, de Astrología Nagendra. Y en esta ocasión queremos platicar de algo que podríamos definir como la fuerza antagónica, entendiéndola desde el universo psicológico de los seres humanos hasta como una fuerza colectiva, un tema que está relacionado también con el tema de los tiranos, ¿no? Estas energías que están en nuestra contra, aparentemente. Y la idea de este programa es, pues, profundizar un poco en este tema, cómo se puede utilizar esta energía, de dónde surge, para qué surge, por qué surge. Así que bueno, sean más que bienvenidos. Y para comenzar, pues, ¿qué nos puede usted platicar, mi querido Master Richard? Pues que está bien interesante esta perspectiva a través de la que podemos contemplar muchos aspectos relacionados con la sombra, ¿no? Digamos que pueden ser como estas actitudes o situaciones que detonan partes en nosotros que tienen mucho que ver, aunque no parezca, tiene que ver con nuestros propios desafíos, lo que tenemos que trabajar, por ahí lo que no hemos aprendido a sanar, lo que tiene que ver con las partes sombrías del ser humano, que todos en algún momento y en cierta medida, pues todos tenemos una sombra y todos estamos trabajando con ella y todos tenemos también nuestros desafíos, y estos se presentan muchas veces en la forma de aquella persona que casi siempre es, como lo habíamos platicado en los videos de los tiranos, aquella persona que tiene la facultad de detonar esos aspectos en tu propio comportamiento, ya sea porque de alguna manera te hizo una cara o porque te dijo un comentario ahí, alguna indirecta o alguna cosa que tiende a picar justo en los puntos precisos para producir estas reacciones. Totalmente de acuerdo. ¿Y usted qué opina, mi querido Master? De acuerdo. Pues sí, la idea es como platicar un poquito acerca del tema, como dice, de la sombra, Master Richard, y sobre todo de entender lo que es un antagonista, ¿no? Un antagonista tú lo verías como el contrario a un protagonista, y por lo tanto como una persona negativa en tu vida. Pero la realidad es que un antagonista pues también es un gran maestro, una persona que te puede ayudar a que tú mejores algunas cosas o observes algo que no quieres observar en ti. Y pues existen muchos tipos de antagonistas, ya los iremos viendo, pero también existen, junto con los antagonistas, algunos que son llamados los mentores, que también tienen todo un proceso, ya lo iremos aquí desglosando, pero es muy interesante conocer a los dos y entender que los dos tienen una función en tu vida, entendiendo que lo que vamos a hablar hoy es que tú eres el protagonista de tu vida, no de la vida de los demás, no de la vida de nadie, sino el protagonista de tu vida. Y como protagonista pues necesitas de estos personajes para ir aprendiendo, para ir viendo cómo puedes ir mejorando tu vida, y también para ir comprendiendo su función, ¿no? Y cómo desde esta función que ellos tienen, pues más que perjudicarte, están aquí para ayudarte y ayudar. De acuerdo, totalmente. ¿Y usted, mi querido Master Nájera? Es que en la misma línea, creo que todo se ha dicho, básicamente es, si vemos películas, que fue lo que me pasó al estar en este tema tan interesante, ahí metiéndonos, es que en una película tú tienes el protagonista, tienes el héroe, que también ya hemos platicado de ello, y qué pasaría con el protagonista o con el héroe si no tuviera retos, si no tuviera confrontación. Si no el villano. Exactamente, entonces, fíjate qué interesante lo que dices, porque hay una diferencia entre ser villano y ser ¿cómo se llama el que acabo de decir? Antagonista. El antagonista no necesariamente va a ser un villano. Podría serlo, ¿no? Porque el villano es la película, el malo es la canción. Pero el antagonista puede ser una persona que no tenga esa actitud de villana o de villano, pero que te confronta. Entonces, viéndolo en películas, viéndolo en la vida real, yo diría que hay tres formas principales de antagonistas. El que está fuera uno y que tú dices, es que casado esa persona lo tiene conmigo, ¿no? Hasta que aprendes a ver que cuando tú resuelves acá adentro, a lo mejor ya no existe en tu vida. Otra a nivel colectivo, porque decimos los blancos, los negros, los azules, los rojos, los amarillos, Ucrania, Rusia, lo que tú quieras, ¿sí? Pero cuando dejas de verlo en esa dualidad, ya resolviste algo. Y el más cañón que a mí se me hace, como Richard lo estaba también tocando, y tú, Lenin, que es la sombra, la famosa sombra, ¿no? Es como con acupuntura, esta villana, este villano, este maestra, este maestro, que nos pone en nuestra línea de evolución.
Y podríamos decir que esta sombra a la que nos referimos es una fuerza antagónica interna, ¿no? Está dentro de cada uno de nosotros. Y podríamos decir que en general las fuerzas antagónicas, pues nos gusten o no estemos de acuerdo o no, es algo que existe. Recordamos el símbolo del yin y del yang, ¿no? Entonces dentro del yin existe un toquecito de yang y dentro del yang existe un puntito de yin. Entonces siempre en este universo va a buscar, siempre se va a buscar el equilibrio, llegar al equilibrio total. Y en esta fuerza que busca el equilibrio, que por cierto tiene que ver también con la física, ¿no? Y las fuerzas de la entropía y la fuerza del orden y todo esto, pero siempre tiene que haber esto y nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a encontrar precisamente nuestro equilibrio. Entonces, desde una perspectiva, como comentaba Master Nage, es muy común que en nuestra existencia sepamos que existe un antagonista fuera de nosotros, ¿no? Que la tía que siempre me pide no sé qué cosa, ¿no? El amigo que siempre me agarra de bajada, como diríamos aquí en México, o se burla de mí de tal cosa, ¿no? En la escuela, ¿no? El maestro que siempre se la trae en contra mía. Y pues ahora también que está de moda esta palabrita llamada bullying, ¿no? O sea, el que me está bulleando todo el día. Y creo que falta un poquito de educación interna para poder sobrellevar, entender y trascender esas fuerzas antagónicas en nuestra vida. Y es que hay personas que pueden superar esas fuerzas antagónicas en su vida y hay personas que pues no pueden y las arrastran y las terminan. Prueba de ello pues las víctimas precisamente de bullying, ¿no? Que tienen traumas hasta en la vida adulta por lo que les hicieron de niños, ¿no? O inclusive también la familia, ¿no? Padres o madres que eran fuerzas antagónicas y que no permitieron que la persona pues hiciera lo que quisiera o fuera libre en algunos aspectos. También una fuerza antagónica puede ser inclusive la política, el gobierno, ¿no? La economía, en fin. Podemos definir que estas fuerzas antagónicas son fuerzas que están en contra aparentemente de ti. Y por eso es antagónico, como decía también Master Len, porque una cosa es que seas el protagonista y otra cosa es que tengas que vivir con antagonistas. Ahora, nosotros creemos, y hablo en nombre de aquí de mis compañeros, que tú eres el héroe o la heroína de tu película. Entonces, para que tú seas el héroe o la heroína de tu película, forzosamente tiene que haber una fuerza antagónica, porque está muy relacionado con un tema que ya hablamos, que es el famoso viaje del héroe. Entonces, en este viaje del héroe, siempre tiene que existir esa fuerza antagónica, ¿no? Aquí la cosa es cómo reaccionamos ante esa fuerza y cómo la podemos entender. ¿Qué opina de ahí, mi querido Master Richard? Yo creo que es muy pertinente y muy cierto lo que estás diciendo respecto a que eso tiene mucho que ver con nuestro propio trabajo, el trabajo interior. Por ejemplo, hay una cosa, y está pasando mucho últimamente, que se da como esta idea de que se puede vivir una vida completamente libre de ese tipo de circunstancias y es completamente irreal. Falso. Como ese positivismo, optimismo que todo el tiempo pretende estar sonriendo y pretende que todo es bonito y que todo es lindo, y aunque sí la vida es bella y hay cosas hermosas, pues también está la otra parte que considerar y que contemplar y que está ahí justamente para poder crecer. Pasa mucho, por ejemplo, cuando una persona es excesivamente positiva, excesivamente o de esta manera irreal, de positivismo, de optimismo, es muy fácil que esta persona encuentre con más frecuencia a un personaje antagónico. ¿Por qué? Porque necesariamente lo que es luminoso también está conectado con lo sombrío y viceversa. Aprendamos esto, como decías, acerca del yin y el yang, que de la oscuridad nace la luz, luego viene la oscuridad y es un proceso eterno y ha sido así desde siempre. Entonces, si pretendemos negar esta parte de la naturaleza, de la energía, de la naturaleza de las emociones, de la naturaleza del mismo pensamiento, estamos negando una parte de la vida, estamos negando una parte de nuestro propio trabajo de evolución. Totalmente de acuerdo, mi querido Master Richard. Y sobre eso, ¿qué opina usted, mi querido Master Len? Sí, de hecho, digo, si lo vemos como estaba platicando Master Iván del viaje del héroe, bueno, pues tú decides ser el héroe, ¿no? A lo mejor hasta de forma inconsciente, ni siquiera de forma totalmente consciente, pero bueno, tú dices, bueno, yo soy el héroe de la película, papá, así como, y entonces, decides, pues ir tu camino, ¿no? Buscar un camino, buscar alguna cosa, pero te vas a encontrar antagonistas y puede ser algo muy simple, ¿no? A lo mejor
dices, bueno, este héroe de esta película hoy quiere bajar de peso, ¿no? Por decir, o hacer ejercicio. Y entonces decide hacerlo, pero va a encontrar antagonistas y fuerzas que le van diciendo, porque en el fondo él no sabe cómo resolver esto, entonces necesita de gente que a lo mejor se va a encontrar y que va a decir, no, eso del gimnasio está bien difícil. ¿Quieres una donita? Si yo fuera, exacto, quieres una donita, y cosas así, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues va a encontrar muchísimos antagonistas, y un antagonista también muy importante, y yo creo que uno de los más importantes, pues va a ser la propia persona, ¿no? Que también está buscando excusas o lugares o antagonistas que le ayuden a decir, no, pues yo tengo razón, no, ¿para qué voy al gimnasio si todo el mundo me está diciendo que está terrible? Y yo también así como que muchas ganas, pues a lo mejor esto está peligroso, no me vayan a asaltar ahorita que salga a la calle, y cosas así que van sucediendo, ¿no? Entonces, creo que ahí entra, después de eso que estamos platicando, entra también lo que llaman mentores, ¿no? Estos mentores, que puede ser desde un libro, o sea, no necesariamente tiene que ser una persona, o algo, una energía, una fuerza que te va diciendo, mira, pues por aquí puede estar el camino. Entonces, yo te puedo guiar y yo puedo ser parte de tu ayuda. Y ya lo veremos si después esto es, todo el tiempo tiene que ser así, que creo que no, ya lo iremos viendo, pero yo te puedo ayudar, yo te puedo dar una guía, un camino, porque yo ya tengo un camino recorrido y puedes, conmigo, con lo que yo he aprendido, tú puedes aprender a hacer ciertas cosas, y a lo mejor esta persona te va a llevar al gimnasio, te va a entrenar, te va a ayudar y te va a ayudar a bajar de peso, ¿no? Y creo que eso es muy importante, pero no siempre funciona al 100%, y al rato me decimos por qué. Muy bien, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues sumándome, la verdad es que cuando no vemos en nosotros y no somos responsables del antagonista, que decimos es que como lo dijeron super padre ahorita, el gobierno, el otro partido político, mi familia, mi trabajo, la autoridad, lo que sea, entonces siempre seguimos como identificados en el papel, de lo que hemos compartido mucho, que es la posición de víctima, ¿no? Entonces, para que exista un victimario, tiene que haber una víctima. Y si tú te pones en ese papel, es como el samsara, es como la rueda que nunca termina. ¿Cómo le hemos llamado aquí? Como que te compras el papel, ¿no? Como la importancia personal. Porque hasta la víctima es una forma indirecta de tener una gran importancia personal. ¿Qué pasa cuando uno se responsabiliza y dice, ok, va, esta persona sí me está tirando carrilla, sí es quien me está molestando para yo crecer, puede ser mi pareja según yo, puede ser mi jefe de trabajo, pero ¿qué hago con ello? Bueno, a mí me parece que lo que a mí me funciona, pero yo lo dejo ahí para que nos compartan, es que de todo eso que me choca, me checa, puedo trabajar conmigo. Ya trabajé conmigo, entonces le puedo decir a esa persona, oye, ¿qué crees? Te agradezco mucho que me des tu punto de vista, ese tiempo, pero ya no me es necesario. Es decir, para poder evolucionar ya no necesito que tú estés, y desaparece. Y termino diciendo esto, creo que inclusive la astrología que indica el camino del héroe nos dice que siempre hay polaridades, es el eje de un signo con el otro, de una casa con la otra, y si nosotros somos responsables, no estamos viviendo en un polo de las situaciones, y entonces el antagonista deja de desaparecer. Creo que es un estado muy maduro espiritual. Totalmente de acuerdo. Y es que cuando escuchamos estos temas de fuerzas antagónicas o cosas, los tiranos, ¿no? O estas energías que están en contra, se nos olvida que, como bien lo mencionaron así como por encimita aquí mis compañeros, pues hay dos cosas que no pensamos, que no tomamos en cuenta. Una es un poco obvia, y es esto de que la fuerza antagónica más peligrosa es la fuerza antagónica que tienes tú contigo mismo. Y es esta fuerza que precisamente tú te vuelves tu peor enemigo. Y puede ser desde la autoestima, ¿no? Es que yo siempre soy el más fregado en la vida, ¿no? Oye, es que a mí siempre me llueve sobre mojado. No, es que si supieras la familia que me tocó. Es que no, en la escuela, no, de veras, yo tenía el peor de los maestros, etc. Y no nos damos cuenta que, pues en el presente, todas esas circunstancias ya no están, y quien se vuelve el peor enemigo, pues es uno mismo. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que comentaba acá mi querido Master Richard, que es la sombra, ¿no? Esa parte de nosotros que no queremos ver, que no queremos reconocer y que no queremos trabajar. También lo que decía Master Nage de lo que te choca, te checa. Y también, obviamente, pues lo que mencionó Master Len, que abrió este espacio de
de ese fenómeno. Sin embargo, existe otro tipo de fuerza antagónica que casi nadie habla al respecto. Y esa fuerza antagónica surge precisamente, lo que decía Masterland, que también lo dejó ver así como un destello, y es cuando el aliado o esta persona que es tu mentor se convierte en tu antagonista. ¿Y esto cómo sucede? ¿Cómo puede ser que alguien que te ayuda, que está contigo y que pues está ahí para ti, se vuelva tu peor enemigo o se vuelva una fuerza antagónica? ¿Cómo, mi querido Master Richard? ¿Cómo sucede eso? Pues puede ser desde el momento en el que, por ejemplo, un terapeuta, ¿no? Una persona que se dedica a dar una terapia o de cualquier tipo de corriente, cuando empieza a mostrarte muy específicamente qué es aquello que tú tienes que trabajar y tú no lo aceptas. Cuando se ve claramente que hay un conflicto interior, que de hecho muchas de las veces cuando buscamos una terapia, cuando estamos buscando trabajar en lo interior, estamos de algún modo abiertos, o se supone que deberíamos de estar abiertos a hacer esta exploración interior y a buscar en las profundidades de nuestra mente inconsciente o subconsciente en dónde se encuentra ese antagonista personal o este antagonista interno. Entonces pasa que muchas veces en el curso de una terapia o en el curso de un trabajo de esta naturaleza, el mentor, en este caso, empieza a señalar cuáles son las posibilidades respecto a esto, de lo que está ocurriendo en la conducta de su paciente, y el paciente no lo acepta. El paciente no quiere de alguna manera reconocer este punto y empieza a tomarlo como un ataque. Estoy de acuerdo, esa es una forma. ¿Y de qué otra forma, me quedó Masterland? El antagonista, o sea, el que era tu aliado se vuelve tu antagonista. Existe una forma que es muy interesante, que es cuando este mentor se da cuenta que el alumno o el protagonista puede superarlo, y entonces lo que hace es se convierte en su enemigo y dice: yo no le voy a enseñar más, porque si le enseño más él va a ser mejor que yo, y entonces prefiero dejarlo y hacerlo, o sea, nada más darle ciertas cosas y decirle que se necesita muchísimo tiempo para lograr avanzar, y solamente lo voy a mantener todo el tiempo aquí conmigo. No le voy a enseñar nada adicional porque no quiero, y de cierta forma el mentor se convierte en antagonista porque le tiene envidia a la otra persona. Okay. Pero el problema es que el antagonista pues no se da cuenta de esto, sigue. Y pasa mucho, ¿no? A lo mejor tienes un maestro, para ponerles un ejemplo simple, ¿no? Tienes un maestro de música, el maestro de música ve que tienes muchísima habilidad y que lo vas a poder superar, y todo el tiempo te está poniendo trabas para que no hagas o no lo superes en esta cuestión. Pero obviamente ahí el detalle está de que el antagonista también necesita de esto y no se quiere dar cuenta de que él puede solo, que eso también está muy interesante. Él puede, ya es el momento de que él se convierta en el mentor de su vida, pero siempre va a estar buscando un mentor que esté afuera porque él piensa que no puede solo, y si no rompe esa barrera siempre va a estar buscando un mentor afuera y nunca se va a dar cuenta que no neguemos que el mentor puede ser al principio necesario, ¿no? Siempre va a llegar alguien que te va a ayudar y te va a decir: oye, mira, el camino puede estar por aquí. El problema es que a veces esos mentores también te dicen: uno, este es el único camino y si no lo sigues no lo vas a lograr, y tú te lo crees y piensas que solamente es ese camino, y no te das cuenta que, bueno, esa es una guía, pero el que tiene que hacer el viaje del héroe eres tú, y tú vas a decidir si lo cambias aquí, si lo modificas aquí, pero solamente lo vas a lograr cuando tú decidas convertirte en el maestro, en el propio mentor de tu vida. Pero para eso es todo un proceso, y si no lo logras rebasar, ahí te vas a quedar. Y ese mentor, más que mentor, se va a convertir en el antagonista de tu vida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues voy a tomar de los tres porque está fenomenal esto. Bueno, primero, tú planteas esta posibilidad en que el mentor se pueda convertir en antagonista, pero no necesariamente en villano. Un ejemplo, decía Richard, en una terapia, cuando... Por ejemplo, Richard plantea algo muy interesante, que es cuando estás en la terapia y el terapeuta, porque es su responsabilidad y ama su profesión y quiere que tú estés bien, te confronta. Y tú lo puedes vivir como un villano, lo puedes vivir como un antagonista, pero realmente estás siendo un mentor. O sea, todo depende realmente de la pureza, de la enseñanza o de la interacción. Y también dices tú, Len, por ejemplo, cuando en un maestro de música pones el ejemplo, a mí me vino el de Karate Kid, ¿no? En donde de alguna manera, pues me acuerdo perfectamente cuando está Mr. Miyagi, ¿no? El maestro, y está Daniel-san,
y según Mr. Miyagi le había resuelto la vida porque lo metió en el torneo contra estos grandísimos de Cobra Kai, ¿se acuerda? Y que le dice, no, pues muchísimas gracias por ayudarme, ¿no? O sea, se va molesto. Y al mismo tiempo también, cuando le estaba haciendo wax in y wax out, este mentor, Mr. Miyagi, le dice, ve y encuentra el equilibrio. Yo pienso que uno puede saber cuando está en presencia de un mentor, que aunque utilice la parte antagonista, es uno bueno, porque lo que tú decías, te deja superarte, lo hace que lo puedas trascender, pero sobre todo porque le importa más la enseñanza que va a dar, y su intención no es fregarte la vida, sino ponerte en una zona que te saque, bueno, más bien que en una situación que te saque tu zona de confort. Entonces yo nomás le pondría ahí que tú decías que realmente este mentor no siempre esté fuera de ti, sino que acabes empoderándote de ti mismo. Totalmente de acuerdo. Sí, puedo decir, pero no, déjame. Ahí está. ¿Por qué se oye gacho? Sí, es que se escuchó un ruidito. Ya nada más uno adicional, antes de que se me vaya la idea. También puede ser que este mentor, y eso es otra forma de negativo, te ayude demasiado, te sobreayude. Exactamente, ese es el punto al que quería llegar. Okay. Ese es cuando en verdad, porque todos los ejemplos que dijimos están muy bien y fueron importantes, pero realmente el mentor en ningún momento se convirtió en una fuerza antagónica, porque la persona sigue siendo la responsable, pero sí hay un momento en donde el antagonista sí se vuelve, donde el aliado sí se vuelve una energía antagónica, y es exactamente lo que va a decir mi querido Master Len. Sí, que es y lo podemos poner con un ejemplo simple, y a veces se ve en la naturaleza, o sea, a lo mejor el mentor quiere ayudar demasiado a la persona, y hace algo y le quiere saltar muchísimos pasos que la otra persona tiene que pasar, ¿no? Y es como si, no sé, se pone el ejemplo de una mariposa que está en su capullo, y el mentor, porque ya quiere que sea mariposa y porque lo quiere ayudar muchísimo, de repente saca un cúter y abre el capullo y dice, órale, vuela. Pues obviamente la mariposa nunca va a volar porque no estaba preparada, ¿no? Y eso sucede muchísimo con el mentor. Hay mentores que quieren ayudar demasiado, y quieren también cargar demasiado al protagonista, que más bien lo que hacen es hundirlo más, ¿no? Exacto. Y exactamente eso es el problema, que no muchas veces lo vemos. Y es que el aliado se convierte en esta... es el audio. Bueno, sigamos así. El aliado se convierte en una fuerza antagónica porque, digamos que no ayuda a que la persona encuentre la solución a sus problemas por sí misma. Entonces, por ejemplo, comentaba Master Richard, puede ser un terapeuta que es tan bueno que todo el tiempo le dice qué es lo que tiene que hacer, y hace que la persona por sí misma no evolucione, sino que siempre necesita tener un terapeuta que le diga las cosas. Otro, por ejemplo, puede ser una persona que en algún momento necesitó una ayuda, por ejemplo, se le había roto una pierna, ¿no? Y entonces este aliado pues le ayudó en muchas cosas porque no podía moverse, y pasa el tiempo y resulta que la persona ya puede caminar, pero el aliado quiere ayudarlo tanto que ya a todo lo que necesite ahí va a estar, ¿no? Y siempre le está ayudando, y hace que la persona, el protagonista, no pueda precisamente evolucionar, ¿no? Exacto, sí, yo creo que una parte importantísima de la responsabilidad, por ejemplo, en este caso del mentor, es en principio saber que no está ahí para resolverle la vida a la persona, eso lo va a hacer la persona. El terapeuta o el mentor o el guía o el gurú, en este caso, únicamente da alternativas para que la persona pueda encontrar sus propias respuestas, para que cada uno haga su propio trabajo interior, porque eso no lo puede hacer un mentor, ni ningún tipo de gurú, ni nadie más puede meterse a la cabeza de un paciente, o en este caso de un buscador o de alguien que está solicitando esta ayuda, a hacer lo que hay que hacer en esa cabeza. Eso solo lo puede hacer cada persona en lo individual, cada persona en su propio proceso, a su ritmo, es la que va reconociendo a través de la asistencia del terapeuta o del mentor, va reconociendo en dónde está la ruta, pero la que sigue la ruta es la persona. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, a lo mejor sería como poner el ejemplo de, no sé, un papá está enseñando a su hijo a andar en bicicleta, ¿no? Y pues al principio, para enseñarle a andar en bicicleta, pues él es el mentor, empieza
a decirle, no, pues yo aquí vengo, ¿no? Y poco a poco el niño va aprendiendo, pero en este caso digamos que el papá como piensa que no, el hijo no va a poder, el hijo ya es un señor de 30 y tantos años y el papá sigue atrás para que no se vaya a caer buscando el equilibrio, porque pues, pobrecito, no va a decir que no pueda andar en bicicleta. Y es un ejemplo muy burdo, pero sucede, ¿no? O sea, muchas personas no... ¿Vale? ¿Cuántas personas no tienen este tipo de situaciones, ¿no? Que se viven muy burdas, pero que realmente existen en la realidad, claro, y que siguen buscando ese mentor, aunque ya no lo necesiten, pero como no se ha dado cuenta que esa persona es el protagonista y que él tiene derecho a tomar ciertas decisiones, no suelta y siempre todo el tiempo está. ¿Dónde está la persona que me ayuda a manejar la bici? Sí, de acuerdo. Ahí va a decir rapidísimo sobre esto que está diciendo Master Len, que los padres que son nuestros mentores, ¿no? Al principio, sea como sea, ya sea porque lo quieren hacer o porque les tocó hacerlo o la forma en la que sea, los mentores son las primeras personas con las que vivimos en nuestros primeros años de vida, en la infancia, en la adolescencia probablemente, y muchos hasta en la juventud temprana, casi hasta por ahí de los 30, ¿no? Están muy cerca de la mentoría de los padres, y aquí no hay ninguna situación de que haya algún tipo de negatividad o algún tipo de influencia negativa o mala leche, como dice Iván, sino que la persona, al no querer volar por sí misma, al no querer ya empezar a caminar por sus propios medios, al no querer ya darse cuenta de que ya puede manejar la bicicleta, en el ejemplo que dice Master Len, sigue queriendo que sus papás sean los mentores, y los papás siguen fomentando esta situación, y eso es algo bien común, y sin querer se convierten en los antagonistas del hijo, en este caso, ¿no? De los hijos, sin querer. Ahí no es que alguien quiera deliberadamente producir un daño, pero se produce al caer en una situación en la que todavía no hay una independencia o una autonomía. ¿Me estás oyendo? No, sí. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Y usted qué opina, mi querido Masterman? Totalmente de acuerdo, y sobre todo se vuelve a recalcar, ¿no? Con palabras más menos, de la responsabilidad. La vida es algo que no... cuando lo escuché me encantó. La vida no es algo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Entonces, por ejemplo, si realmente queremos evolucionar y crecer, a veces hasta los más antagónicos personajes, hasta las fuerzas más antagónicas representadas en el exterior, son los que sin ellas no podrías crecer, o sea, no podrías evolucionar. Porque imagínate que todo el mundo siempre estuviera de acuerdo contigo, que todo el mundo opinara que maravillas de ti, pues no evolucionarías, y al final hasta te enojarías con el mundo, ¿no? Porque ¿por qué no me mandaron a alguien para que me dijeran que no era por ahí, que tenía que salir, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es, no sé si recuerdo bien el personaje, pero esto era más o menos la historia de un monje muy espiritual, y donde inclusive lo han intentado matar, y la canción, ¿no? Pero él, cuando le preguntan, oye, ¿qué ves como esta gente que ha atentado contra tu vida, etcétera? Y él dice, al contrario, yo lo amo más. O sea, han sido mis maestros para llevar mi amor a un nivel más grande. O sea, realmente me sacaron de mi zona de confort, me llevaron a un nivel más arriba. Y si tuviéramos ese entendimiento, creo que la vida no sería esta cosa amargada, donde tenemos grietas energéticas. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, pero lo preguntamos aquí a la familia, y yo recuerdo mucho ver a la familia en algún momento de mi vida, sobre todo en la adolescencia, como si fueran los antagónicos y los que, o sea, me le iban a hacer cansada. Pero va uno creciendo, y creo que una de las formas en las que puedo decir que crecí, con toda certeza, sin que me lo tenga que decir un gurú, es que yo puedo ver que sin mis hermanas y mis hermanos, cuando eran esas fuerzas antagónicas en mí, según yo, ahora los puedo amar, los puedo querer, los puedo comprender, los puedo respetar. Entonces yo creo que tiene que ver mucho la actitud que tomo con el antagonista, que es necesario, en mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, yo para ir cerrando, pues sí, comentarles que esas fuerzas antagónicas están ahí, al menos desde nuestra perspectiva, que es muy personal, no es la verdad absoluta, pero las fuerzas antagónicas están ahí para ayudarnos a evolucionar. No están ahí porque el universo nos odie o porque tengamos un karma muy malo ni nada de esto, sino que están ahí para hacer retos. Entonces, la invitación es que los problemas en tu vida, ya sean personas, situaciones, etcétera, que son fuerzas antagónicas, la propuesta es que dejes de verlas como un problema y las comiences a ver como retos.
es algo hasta trillado, pero ponlo en práctica y no lo veas como una fuerza problemática, sino como un reto que tengo que afrontar, ¿no? Y es un reto que me invita a transformarme. Y eso es lo más extraordinario. Los antagonistas están ahí para que te transformes. Si no existiera esa fuerza, no podríamos cambiar, no podríamos transformarnos. Así que, pues, yo sí le agradezco a esas fuerzas antagónicas que estén ahí, porque gracias a ellas, pues, soy quien soy y seré quien tenga que ser, ¿no? Así que, con eso me despido, compañeros. Claro. Muchas gracias. Muy bueno, Master. Y sí, pues una de las mejores cosas que en lo personal creo que a mí, a Ricardo, me ha servido mucho a lo largo de mi camino como persona, en la vida, en las cosas que yo he podido encontrar en mí mismo, es reconocer estos retos, como dice Iván, reconocer cuáles son mis desafíos, en vez de culpar ya a las personas de que me están detonando aquello, de que me están haciendo enojar por X o Y cosa, reconocer cuál es el desafío que habita en mí y empezar a trabajar sobre eso conmigo mismo. Primero reconocer cómo fue que surgió, a lo mejor por ahí en alguna etapa de mi vida ocurrieron ciertas cosas que detonaron estos sentimientos o estas emociones que se detonan con ciertas circunstancias, ¿no? O se detonaban. Entonces, una cosa que creo que sirve mucho y que de verdad, se los digo por experiencia, va disipando mucho el camino y sobre todo también que nos permite volvernos más comprensivos, es reconocer cuáles son los desafíos con los que estamos trabajando cada uno. Digamos que esos se repartieron en algún momento así al azar, ¡pum!, por la cultura, por la sociedad, por el país, por la familia en la que nacimos, y cada persona está trabajando con ciertos desafíos muy particulares, ¿no? Algunos están trabajando por ejemplo, con los celos, otros están trabajando con el miedo al fracaso, otros con el miedo al éxito, otros están trabajando con el miedo al abandono, otros con el dar o el recibir, con la generosidad o con la capacidad de recibir. Cada quien tiene su propio desafío y cada quien está... No existe una sola persona, creo, ni ha existido una sola persona en la Tierra que no cuente por lo menos con un desafío que vino a trabajar aquí a esta 3D, ¿no?, o a esta encarnación. Y creo que eso es lo que puede servir muchísimo, reconocer qué es eso para empezar a trabajarlo en uno y dejar de proyectarlo también en otras personas, porque eso también es otra cosa muy interesante que hay que decir. ¿En dónde estamos siendo nosotros los antagonistas de otras personas? ¿En dónde estamos nosotros produciendo estas cosas en otras personas que tienen sus propios desafíos? Y soy Ricardo Ferrón del canal Cierra todo, vamos. No, ya, Vámonos, así. gracias. Gracias. Ese era mi diálogo. Adelante, Master Yo de mi parte, creo que es muy interesante esta teoría del antagonista, pero tiene algún detalle que también es interesante observar, ¿no? Y este detalle tiene que ver con que, pues si tú decidiste venir, pongámoslo así como en un videojuego, ¿no? Imagínate que en un videojuego tú decides entrar en el videojuego, ¿no? Y no existen antagonistas, pues qué chiste, ¿no? Qué aburrido. Aburrido, ¿no? Pues imagínate. Entonces, esa es una. Y dos, es como también si entraras al videojuego y te olvidaras de que tú decidiste entrar como protagonista del videojuego, ¿no? Entonces, como te decidiste olvidar, de repente todo el tiempo estás pensando en que tú no deberías estar en esa situación y que todo está conjurándose en tu contra cuando tú fuiste el que decidiste estar como protagonista dentro de este universo y decidiste escoger a ciertas personas para que fueran tus antagonistas, como decía Master Iván, pero para que te ayuden en tu evolución y no para ser tus enemigos o tus villanos, ¿no? Exacto. Pero solamente te vas a dar cuenta de eso cuando tú te des cuenta que tú determinaste ser el protagonista de esta historia. Si no, te vas a enfrentar a muchísimas complicaciones como antagonistas, mentores que se pueden convertir en antagonistas, como lo platicamos, y nunca vas a poder darte cuenta que tú eres el protagonista, como decimos, pero también ese antagonista que veniste aquí para un motivo, y ese es evolucionar, ¿no? Y es el que debes de tomar responsabilidad sobre eso, y si no tomas responsabilidad sobre eso, las cosas se pueden convertir un poquito difíciles, pero pues, cada quien que tome las decisiones que necesite tomar. Eso sería toda mi parte. ¡Qué va! Chulada de muchacho. Rápido. Así nada más como para complementar un poquito.
Me vuelve a surgir el ejemplo de la película de Matrix, cuando el arquitecto le está contando a Neo que hubo un momento en el que se inventó una Matrix en donde todo el mundo era feliz, en donde no había antagonismos de ningún tipo y no funcionó. Se morían, Se morían. sí. Se morían y se morían. Sí, de hecho también el Prisma del Lira dice eso, ¿no? Sí. El Prisma del Lira dice que cuando, bueno, es de historia de extraterrestres y todo esto, pero cuando se creó el mundo, la idea del planeta Tierra era que todos fueran espiritualmente elevadísimos, picudos, y que todo fuera feliz aquí en el planeta Tierra. Pero existió un grupo de extraterrestres que dijo, no, espérense, pues hay que echarle, ¿cómo van a evolucionar estos muchachones? Así Hay que echarle salsita, hay que echarle una salsita a eso. para que le trabajen. Ya, será todo. De acuerdo. Chulada de muchachos. Un más personaje. Me sumo a lo que los tres han dicho. Creo que deja una enseñanza latente, pero que la podemos tomar, que es el antagonista nos da un gran regalo si lo sabemos ver, que es el poder cambiar de perspectiva. Creo que cuando estamos en esta rueda de samsara o estamos obsesionados en una sola forma de ver o resolver o interpretar las cosas, ahí nos atoramos. Entonces, por ejemplo, si yo cambio mi perspectiva, pero de manera genuina, ¿no? Donde yo vea un antagonista, y también como decía Richard, que me parece súper importante, o sea, yo también soy antagonista de otra persona. Y también Lenin dice, es que se nos olvidó que veníamos a un videojuego, ¿no? Entonces, para mí uno de los ejemplos históricos, filosóficos, religiosos, espirituales más grandes es la crucifixión. O sea, Judas el gran antagonista, ¿no? Y realmente, ¿qué pasaría en esa historia si Judas hubiera dicho, yo no le entro? O sea, porque me parece un papel súper fuerte. Imagínense que están repartiendo los papeles, ¿no? No se hubiera hecho. Ajá, y dicen, bueno, pues alguien me tiene que traicionar. No, pues tú, Judas, no seas gacho, manda a Pedro, ¿no? O sea, así, ¿no? Entonces pienso No, yo no. que si viéramos el amor que hay detrás de un antagonista, cuando lo somos nosotros, que es genuino, ¿no? Que no es por joder a los demás, sino esta fuerza en donde honestamente, pues quieres confrontar a la otra persona o de manera natural te toca botones y dices, yo no, con esto no voy. Que pactamos en otra vida. Si nos acordáramos de que pactamos en el videojuego antes de prender el Nintendo, pues se resolvería de muchas maneras. Entonces ya nomás subrayando esa parte, resaltando, ¿no? ¿Sí? La parte de la perspectiva. Creo que la perspectiva es un regalo divino que cuando lo tomamos se vuelve un don en nuestras vidas, una gracia, porque es, no sé si les haya pasado, pero yo soy Aries y de repente lo primero que a mí me pasa es cuando yo interpreto algo es, soy como fueguito, ¿no? Y de repente la gente me puede decir, oye, ¿y por acá no puede ser? A ver, ponte en la silla del otro, oye, muévete más arriba, oye, imagínate que esa persona está viviendo lo mismo que tú, y inmediatamente hay una luz. Entonces, pues tampoco estoy buscando así antagonistas, así se buscan para empleo, pero creo que voy a cambiar mi versión. ¡Aplausos! ¡Qué brutos! Aplausos. ¡Qué bárbaro! Y bueno, pues sí. Eso es decir, además no existe en la historia de Jesús un pasaje que diga Jesús odió a Judas y va a venir a vengarse. O los que lo estaban crucificando y que el Señor no lo entienden, ¿no? Sí. Bueno. El cambio de perspectiva da compasión. Exacto. Y pues bueno, muchísimas gracias. Se despide su amigo Iván Donaldson. Y ahí se ve en el espejo de la realidad. Que viva qué. Que viva el amor. El amor. Que viva el amor. ¿Y dónde nos vemos? En la En la cuarta. cuarta. ¿En qué cuarta? No, en la cuarta vertical. No, en la cuarta. Y un saludo muy grandísimo a mi antagonista. Gracias. También, saludos. ¿Cómo se llama? Chin Chum Pum Pan.